Volvemos con Foro Médico, un tema muy importante hoy. Espero que todos en casa estén atentísimos, escuchando y sobre todo siguiendo las recomendaciones y las indicaciones de los profesionales de CENEPA que están trabajando intensamente y monitoreando para ver si realmente podemos tener o no un brote. Pero en lo que va del año, me dice el doctor Chamorro, no se registró un brote epidémico, prácticamente, ¿no? Prácticamente, si nos referimos a inicio del año, ahí tuvimos un brote de baja intensidad. De hecho, la mayor cantidad de casos se dieron a inicio del año, que corresponde a la temporada veraniega anterior en este caso. Sí. Hasta hoy tenemos 2.054 casos positivos, donde más del 90% se debe a esa temporada veraniega. Y de ahí en adelante no tuvimos prácticamente casos positivos. Los últimos 2 casos tuvimos hace un mes aproximadamente en el vecindario del barrio Nazaret. Son 2 casos casi vecinos que se contuvo, se trabajó por supuesto bloqueando esos casos y eso quedó ahí y no hubieron más reportes de casos positivos. Y brotes epidémicos de un acúmulo de casos no hemos tenido en esta temporada aún. Ya. ¿Y cuáles son los lugares donde donde se registran mayores brotes a nivel país, digo? Hay lugares donde, digamos, generalmente no se dieron casos y hay lugares donde sí se dan actualmente. Sí, en cuanto a epidemias o a brotes importantes, siempre están liderando lo que es el Departamento Central, siempre. Capital, está también algunos departamentos del Chaco, Presidente Hayes, está Alto Paraguay, Boquerón. Que me decías que en esos lugares antes prácticamente no se registraba. Claro, hace unos 15 años atrás hablar de dengue en el Chaco era imposible. Hoy por hoy no, una historia completamente revertida. Los índices de infestación en los 3 Chacos paraguayos son bastante importantes. Es más, actualmente están en riesgo porque son índices muy altos. Hubieron buena cantidad de casos confirmados, muchos criaderos. O sea, que la historia de lo que es Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay, hoy por hoy es completamente diferente. Se unieron. Hoy podemos decir que todo el territorio paraguayo tenemos Aedes aegypti. O sea, si tuviéramos un mapa y tuviéramos que marcar, estamos todos en rojo. O sea, todos de una u otra forma tuvieron algún brote. Sí, de alguna u otra forma. En un año u otro tuvieron. Ya. Actualmente Amambay es el departamento que está prácticamente con un silencio epidemiológico en todo lo que es año 2021. También se le suma Misiones, pero después ya los demás departamentos ya tuvieron. Ya. ¿Hay una proyección desde el área donde vos estás, doctora, en relación a la evolución del insecto? ¿Se hace? Lo que nosotros hacemos es el levantamiento de índice. De índice. Así mismo. Entonces ingresamos a las casas, las viviendas, y vamos haciendo un registro y contabilizamos los criaderos. También tomamos muestras y lo que hacemos es analizar la especie de mosquito, porque el que transmite es el Aedes aegypti, entonces queremos identificar. Ya, este año se hizo eso. Sí, hacemos todos los años. Sí. Y de acuerdo a las lluvias, a la periodicidad, vamos viendo que eso va cambiando. De acuerdo a los meses donde vamos realizando las intervenciones, eso va cambiando. ¿Ayudó el hecho de que tengamos casi una sequía? Porque tuvimos una sequía bastante prolongada, el hecho de que no haya tanta proliferación de insectos o de mosquitos Aedes aegypti. Ayuda un poco, pero sobre todo brotan después de las lluvias. Como mencionamos, el mosquito tiene una fase acuática, claro. Entonces necesita del agua para cumplir su ciclo. A ver, vamos a explicar. Es una latencia que tiene el mosquito y necesita ser activado con agua. Sí. O sea que nosotros ese huésped sí o sí lo tenemos. ¿Existe alguna recomendación para la gente para que pueda realmente hacer una limpieza buena o evitar tener ese, ese criadero inactivo en casa? ¿Hay posibilidades?
Sí, sobre todo lo que mencionó el doctor, Ajá. los bebederos de agua no es solamente tirar el agua, es limpiar. ¿Por qué? Porque el huevo se queda en las paredes Y no se ve. y no se ve, entonces hay que limpiar o con esponja o con algún cepillo. Es importante limpiar los recipientes. El cepillado, entonces. Así mismo. El cepillado y las botellas, como siempre, también eliminarlas, las tapitas de bebidas, que es las que quedan en la casa. En cualquier lado puede haber un criadero, entonces. Las canaletas. Las canaletas. son Sí. lugares. Bueno, y vamos a darle el lugar al doctor para que hable del ranking de los criaderos, que él la tiene muy clara y nos va a decir así bien exactamente dónde están para que en casa podamos hacer el recorrido, que tiene que ser diario. Sí, en lo Si posible. es posible. En lo posible. ¿Sí? Como mínimo 2 veces por semana, quizás, cuando nos quedamos el fin de semana en Al casa. menos día de por medio. Sí, el día de por medio, tanto así, qué rígido, doctor. No nos da tiempo libre para relajarnos en casa. Sí, porque bueno, es que el criadero de las mascotas están ahí de manera permanente Sí. con agua, así Sí. que... Los que tienen además, mascotas. Los que ¿verdad? tienen mascotas, Sí. por supuesto. Y hablábamos del ranking Del de ranking de criaderos. criaderos. Y para dar un contexto, podemos hablar un poco también de la diferencia que existe en relación a los criaderos que se encuentran, por ejemplo, en la región occidental, en el Chaco, ya que Liliana habló de lo que representa el Chaco actualmente. Es importante saber también su contexto. En el Chaco tenemos escasez de agua, y entonces, ¿cómo conservan el agua? En estanques, en reservorios, pero son estanques o reservorios abiertos, entonces eso se convierte en criaderos útiles. Esos son sus criaderos principales en el Chaco, y son recipientes que contienen agua que se consume. O sea, uno no puede ir o tirar un insecticida Cloro. en ese tanque, nada, porque se consume. Es para consumo humano. Entonces, y para consumo y para uso Para uso diario. Entonces no se pueden inactivar esos criaderos. Solamente la recomendación es tapar con una malla o con una tapa aireada que permita airear el agua y que tampoco se descomponga, ¿verdad? En ese aspecto. Muy diferente a lo que tenemos en la región oriental, donde también la densidad poblacional de nuestras ciudades es diferente. Ahí tenemos los criaderos de lo que ya son elementos en desuso y lo que son elementos útiles, ¿verdad? En relación al ranking hogareño, por así decirlo, Sí. el bebedero es la mascota del que lleva la delantera. Es la estrella. Es la estrella. Y luego tenemos las canaletas. Y que son más difíciles porque tenés que contratar personal para limpiar permanentemente después de una lluvia, sobre todo, Sí. ¿no? Y casi nunca revisamos la canaleta. No, casi nunca. Excepto Solamente cuando se tranca. tapona Se y tapó y se ya. derrama. Exactamente. se Inunda desborda. una parte de la casa, bueno, entonces tenemos que revisar. Ajá. Las rejillas, doctor, las rejillas que podemos tener en el También. interior de la casa. También un pequeño hueco en una piedra. Las axilas Las de las cascadas. plantas. Las cascadas son también. Las cascadas. Pero corre que el no- agua. Si corre el agua, no es agua estancada. Sí, pero si tiene, generalmente las cascadas tienen algunas áreas donde sí queda de manera Queda resto de permanente. agua. Sí. Y bueno, también También puede puede servir. ser. Las axilas de las plantas, Ajá. ¿sí? Donde la hoja se une con el tallo. Ay, por Dios, pero están en todos Son lados. criaderos Entonces, naturales. es una Te lucha voy a- estresante, porque no. Te voy a dar un dato más, el dispenser. El dispenser de agua. El dispenser Hemos del agua. encontrado larvas en la bandejita del dispenser. Pero ya me voy a revisar el dispenser del agua, por Dios. Sí. ¿En serio me decís? Y con mucha frecuencia encontramos larvas en las bandejitas de los dispensers. Qué bárbaro. Y lugares insospechados prácticamente en Claro, casa. la bandeja de las heladeras, a veces los que todavía tienen un deshielo y se acumula un poco de agua o por Pero debajo. ¿y en el frío subsisten también dentro de la heladera? No, ¿Sí? si el agua tiene que estar a una temperatura muy baja. Ah, muy baja. Muy baja.
Mire, hoy día también la heladera prácticamente entre que abrís y cerrás 24 horas al día, estás abriendo y cerrando, tampoco es que conserva el frío. Están a ¿sí? 12, 15 grados. Prácticamente. Sí. O sea, bueno, ese es el ranking. Ese es el ranking hogareño. Hogareño. Y falta el... Y si salimos fuera de la casa, Ah, bueno, espera, ahí vamos a, porque estamos en época también de verano, estamos en época también de vacaciones, en época de salir, así que hay que tener cuidado también en los sitios que vamos a recorrer. Y también me gustaría hablar un poquito, obviamente, de los síntomas, volver a repasar cuáles son los síntomas, porque los tenemos muy confundidos también con el COVID, entonces poner un poquito clara también la película para que la gente lo pueda recordar. Y los repelentes, el uso de repelentes, bebé, muchas cosas todavía pendientes. Así que en el cuarto bloque vamos a desarrollar esto. Estamos con la gente de CENEPA hablando esta noche de dengue. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Bien, arrancando ya el cuarto bloque y hablando de dengue y dónde pueden estar también esos posibles criaderos. Decíamos en casa, en todos esos lugares insospechados realmente, que aprendí esta noche después de tantos años de tocar el tema. ¿Se dan cuenta, doctor? Nunca se termina de aprender. Eso es categórico. es categórico. Y bueno, y ahora también si salimos de casa, vamos de paseo, de vacaciones o estamos afuera, ¿de qué lugares tenemos cuáles son los potenciales criaderos? A ver. Bueno, fuera de casa y lo que ya tiene como, digamos, un mote de hotel 5 estrellas para los mosquitos son las cubiertas en desuso. ¿Sí? ¿Y cómo están trabajando con los municipios a todo esto? Porque había una posibilidad de trabajar también con cada municipio en relación a eso. Por supuesto, de hecho que en estas últimas semanas estuvimos precisamente en algunas ciudades como Encarnación, Villa Florida, con las autoridades haciendo un trabajo coordinado, haciendo mingas ambientales y sobre todo preparando un verano seguro para todas las personas que eventualmente acudan a esos lugares, ya que sí o sí hay de vuelta ya masificación en actividades. Por lo tanto, sí estamos trabajando con las municipalidades. Es muy importante. Se hace un esfuerzo, de hecho. Sí. Pero difícil también es controlar las gomerías, sobre todo, que sí cae en el área de las municipalidades también el control. Sin embargo, nosotros realizamos a través de las brigadas también las visitas, sobre todo a las zonas más importantes del Departamento Central de Asunción, para tratar de inactivar los criaderos potenciales que existan en esos locales, ¿verdad? Y bueno, y eso es... Aparte de la gomería, ¿cuál otro lugar hay criaderos podría ser? ¿Arroyos? ¿Lugares de esparcimiento donde uno va? ¿Lagos? Bueno, y en los lugares de esparcimiento son más bien los elementos en desuso que se tiran eventualmente y que puedan acumular agua. Ahí puede ser hasta un plástico que acumule agua, 1 mililitro, 2 mililitros de agua es suficiente para que le dé viabilidad a un huevo de mosquito. Y cualquier elemento donde pueda acumular agua. Bueno. Eso, ahí entran ya las latitas de cerveza, latitas, botellitas, plásticos en general. Y ahí pasa también por la conciencia individual, ¿no?, de cada uno, porque decimos los municipios deben tener algún tipo de control, pero también nosotros, ir con una bolsita. Si vamos a ir en grupo a tomar cerveza a algún lugar, tener la posibilidad de llevar una bolsita y cargar por lo menos esas latitas en una bolsita y trasladarlas a un lugar donde haya, no sé, un basurero de productos para reciclar, que también no es que tenemos muchos en Paraguay, que también habría que empezar a trabajar en eso. Y por favor, no tirar basura en la vía pública, también, fundamental. Eso es algo
un urbanismo que Y sí, deberíamos y que pagamos de tener. todos, doctor. En los días de lluvia, en los días de raudales, somos nosotros los que tiramos y somos nosotros los que vamos a caer en una barranca llena de agua y a costa incluso de nuestras vidas, porque así de peligroso es. Licenciada, el rociado, volvemos al rociado, un tema que te apasiona. El pedido del rociado. Continúan pidiendo la gente el rociado, Sí. pero vamos a aclarar qué pasa con el rociado. Sí. El pedido del rociado es algo que siempre hubo y parece que siempre va a haber. Bueno, es muy importante volver a recordar, porque es algo que siempre es un mensaje que siempre estamos dando, y es muy importante recordar que el rociado, como lo conocemos, es un complemento más de las diferentes estrategias que tenemos que hacer para poder controlar la proliferación de la abeja aegypti. Si yo me voy a rociar una casa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a lo mejor matar el adulto, mosquita adulta que está volando en ese momento, en ese lugar. Pero si yo no elimine criadero, ese insecticida no va a matar, como dijo Ana hace rato, no va a matar esa larva, no va a matar esa pupa. Si yo tengo un recipiente con agua y larvas ahí, entra el cenepero a rociar, al día siguiente van a nacer mosquitos. Entonces, de repente nos dicen, Cenepa vino a trabajar, no funcionan los insecticidas. Sí. No. Es No agua, que- es agua lo que claro, tira. sí. No. El insecticida no mata larvas. ¿Y cuánto tiempo dura el insecticida? Claro. El momento ¿Cuánto? que... Claro. Es de impacto. Es un el aerosol. Claro, Un porque es momento. como dice, las máquinas emiten el producto, Exacto. queda como una niebla para que las gotas puedan impactar en el cuerpo del mosquito y el mosquito pueda caer. ¿En qué casos realizan? En el caso, por ejemplo, de que sea imposible ya en un barrio la proliferación. Si Cenepa está nebulizando o está rociando tu barrio, es porque hay casos sospechosos. Ah, mira. Alerta, ¿eh? Alerta. Ya sabemos. Ese es un mensaje. Ojo. Ante Sí. un caso de sospecha, ante un caso confirmado o probable, nosotros nos vamos a intervenir. Pero antes de hacer el rociado, probablemente vas a recibir la visita de una brigada que va a ir a enseñarte a identificar, eliminar criaderos. Ese trabajo lo están haciendo. Siempre lo hacemos. Ajá. Primero se elimina criaderos, después se rocía. Ya, perfecto. Excelente. Oye, ahora me gustaría hablar con la doctora. De una mosquita muerta pueden haber 5, ¿cómo que dijiste? 5 huevos. 5 Oviposición. Sí. 5 de posición, ¿se dice? Oviposición. Oviposición. Eso Sí. significa que esta mosquita puso 5 huevitos. No. Oh, Puedo poner 5 veces. Sí, puede poner, y cada oposición puede poner más de 100 huevos. Ah, ahí está, más de 100 huevos. Y puede poner no solo en un lugar, sino ir poniendo en varios lugares también. Ya. Voy a esto porque quiere decir de que no vale la pena matar un mosquito, 2 mosquitos si prácticamente están en los criaderos, están ahí, están Sí. dispuestos a activarse en cualquier momento, ¿o no? Sí, es ¿O muy es así? importante, sí, así mismo. Sí. Es muy importante porque hay que tener en cuenta que si no tenemos la larva, no va a convertirse en adulto. Ahí está. Entonces el origen Ahí es está. el huevo, la larva, la pupa y el adulto. O sea que si eliminamos los criaderos, estamos evitando tener mosquitos adultos. Ese es el mensaje que tiene que llegar, porque no es el rociado, no es matar al mosquito, no es la medida, no es ponerte el repelente, que sí, también es ponerte repelente, obviamente para que no te pique, pero Y no es la solución. A También eso es voy. importante el repelente cuando uno ya tiene dengue. ¿Por qué? Porque estás evitando que las personas de tu familia se estén Es contagiando. importante ese mensaje realmente, porque generalmente el que está con dengue ya no se pone el repelente, dice, pero esa Debería. persona es la que tiene que ponerse para evitar que el entorno familiar vuelva a contagiarse. Claro, porque Sí. la Así mosquita mismo. va a venir a alimentarse de esa persona que está teniendo el virus dentro. Ya, comprendo. Por eso es importante la conciencia colectiva, Total. porque uno puede eliminar los criaderos de la vivienda, de su hogar, pero el vecino no, y el mosquito se mueve entre 100 a 200 metros, entonces
Por eso es importante la conciencia colectiva, el pensar en nuestra familia, pero pensar también en el vecino, en la comunidad. Totalmente. Los síntomas, no sé quién me puede, doctora. Antes podría sí. también ¿Querés agregar algo, doctor? recalcar en relación al rociado, Al rociado. porque utilizar los insecticidas a mansalva sin una indicación, como el caso de que explicó Liliana, de asistir directamente donde existen casos sospechosos. Los insecticidas generan también resistencia. Cuando uno usa de manera permanente, los mosquitos se vuelven resistentes al insecticida. Se adaptan a se adaptan, se vuelven resistentes. Y no tenemos tantas opciones de insecticidas que podamos nebulizar en el aire y que puedan no afectar también al ser humano. Claro. Eso hay que tener en cuenta. Afectan también, ¿no? En este caso, no, pero no se puede estar utilizando de manera... No se puede abusar. No se puede abusar porque se genera resistencia y no tenemos opciones más adelante. Y bueno, para que vean lo inteligente que son a veces los insectos también, que tratan de sobrevivir en un lugar que no es el de ellos, pero que tienen que luchar por permanecer. Se adaptan a todo. Se adaptan a todo. Hay que tener en cuenta que la Aedes aegypti es originario de África. Y que sí mismo, desde ahí vino hasta América. De ahí es su resiliencia. Sí. Bueno, vamos al corte y sí volvemos ya para hablar un poquito de los síntomas, para volver a repasar ese tema y para también hablar de la actividad que están haciendo a nivel país y de lo que se ocupa CENEPA, porque me dice que no solamente CENEPA significa dengue, así que vamos a conocer un poquito más a esta ¿es una secretaría? ¿Es una dirección general? Es una institución, una dirección general. Una dirección general. Así que vamos a hablar de esto dentro de un ratito, luego de la pausa. Último corte y ya volvemos.